Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hemos encontrado desidia. ¿Cómo andamos, Juan Chuni? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Álvaro La Rosa, adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Hola, Nicolás, querido. ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Todo en orden, por suerte. ¿Qué tal, Tanito? Haciendo las redes. No está @Uy, qué macana. No está convaleciente, la tendremos en breve. Pero sí está el Switcher Master Estrella con un posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Switcher Masterismo, gracias a un convenio que tienen las partes nacionales e internacionales. César Yacosa, buenas tardes para todos. Bueno, arrancamos, movida arrancó la semana, se quiere. Bueno, ¿algún comentario previo quieren hacer? No, me parece perfecto que vayas derecho a ¿Quieren grano. hacer? ¿No? ¿Quieren hablar algo? No, vamos derecho. ¿Derecho a grano? Fui a ver Homo Argento. Argentinum, o Margentum. No sé, Homo Argentum, para mí, Argentum. sí. Finalmente. Y una Después de todo reflexión. lo que dije el viernes. Ujú. ¿Cómo? Una reflexión, Una reflexión, no vayan al cine. ¿no? Nah. En general, o sea, ¿te arruinó el séptimo arte o no vayan a ver la película en concreto? Lo último. Está bien. Sí. Lo último. Bien, estamos con esa. No, capaz que era tan mala que decía, me arruinó el cine en general. Bueno, vos sabés que casi que por primera vez en mi vida creo, me paro del cine y me voy. O sea, me aburrió, me voy. Pero bueno, me quedé hasta el final porque ya había pagado la entrada porque iba a tomar una decisión tan drástica. Sí. Mucha gente me habló muy bien de la estaba- película. ¿Sí? Sí, que muy entretenida. Muy entretenida. Es entretenida va a ser porque son 16 cortos, ¿viste? En esa misma silla, Jorge Carlos Peñarúa dijo que le había gustado la película. Que no era, Lo escuché. no era lo mejor, pero Lo escuché. su veredicto era positivo. Es una película que entró adentro de la grieta y de varias grietas, no sé si sabían. Sí, las vi todas. Las Ah. posibles. Porque Milei ya dijo que la vio 2 veces, la recomendó para que la vean todo lo de su gabinete, le pareció estupenda. Está una declaración de Francella que le preguntan sobre la película comercial, el financiamiento, lo que está pasando en el Inca en Argentina, ¿no? El Inca está totalmente desfinanciado, no se ha aprobado en el último año ningún largometraje, porque no tienen plata, porque Milei les congeló los fondos. La pica de Sesbaraglia está en una película financiada por el Inca y vendió tantas entradas. Esta película, que no fue financiada por el Inca, vendió tantas otras entradas más. Y la pica es entre Francella burlándose como del cine de autor, ¿no? Y Pablo Echar, que está militando la causa, ¿no? Un kirchnerista, un peronista, depende cómo viene la situación, cómo se define también. Le respondió, ¿no? A Francella de alguna manera indirecta, ¿no? Tratando de ignorante a aquel que no entiende que se necesita un cine de autor y que para eso se necesitan fondos que no vienen necesariamente de la parte comercial o privada. Y por otro lado cayó en la grieta, y con esto termino nomás, por una escena en particular. Actúa Eva de Dominici, es una actriz argentina que en su momento formó parte del elenco de Patito Feo, junto con Thelma Fardín. Thelma Fardín, que acusó a Juan D'Artés, que también era parte de ese elenco, de haber abusado de ella, ¿no? Con un juicio de por medio y cómo impactó toda esa denuncia en el mundo artístico y cinematográfico de Argentina. Y bueno, y Eva de Dominici hace en un corto de una mujer que aprovecha
a subirse a un ascensor, se golpea la cabeza contra el espejo del ascensor, queda sangrando y extorsiona a un empresario millonario cuando el ascensor iba a terminar en el piso 54 y allí había un restaurante, ¿no? Lleno de paquetes, ¿no? Gente con mucha plata, y le dice, dame tanta guita o entro corriendo acá diciendo que me violaste. ¿A quién pensás que le van a creer? Te voy a arruinar tu reputación, tu vida, todo. Entonces se tomó básicamente ese corto para entender que es una banalización o un ataque, ¿no?, a las denuncias sobre violencia de género, poniéndose del lado de que justamente hay un desbalance, ¿no? Basta con que alguien te acuse y te arruine. Y bueno, a Eva de Dominici la metieron en esa grieta y le empezaron a dar palo fuerte en las redes, hasta tuvo que expresarse, ¿no?, ella a través de su Instagram por el asunto, ¿no? Porque aparte todos le decían, vos, esto es reírse de la situación que atravesó durante todos estos años tu compañera Telma Fardín. Ya tuvo que explícitamente hablar de Telma, de la causa de Telma, en fin. Todo eso generó esta película, que es una película mala. Pero una tarde de plataforma juega. Yo la defino así. Para una tarde de plataforma juega porque tenés algunos cortos que valen la pena. Que vale la pena. ¿Cuál es la relación? Son como 16, ¿no? Son 16. Algunos son tan cortos que son un minuto. A mí, por momentos, decía, ¿qué estoy viendo? Esto es los Monty Python. Viste, con los Monty Python te montaban un sketch atrás del otro y de pronto había un sketch que duraba 40 segundos y no tenía ningún sentido. Bueno, acá todos tienen sentido porque no existe el absurdo de los Monty Python. Pero bueno, algunos son tan obvios, tan cliché, ¿viste? Que digo, ya está. Entonces vuelvo a lo mismo, a lo que dije el viernes. Ya está. Ya está con Duprat y con... Y aparte... Para no dar un spin-off de ninguno de los personajes. Y aparte, te voy a decir una cosa. Hay vos ya lo habías comentado, hay uno de los cortos cortísimos que se trata de un relator de fútbol en la final de Argentina-Francia. No tiene fútbol. Claro. Si lo loco, el propio Duprat dijo que, o Kong, ya no sé, ¿no?, que la imagen de un abuelo, un padre o un hijo con la misma camiseta yendo al estadio le producía una enorme tristeza. Y bueno, queda en evidencia que no sabe manejar la pasión, el gusto de los futboleros, como sí lo supo manejar con un arte supremo un Roberto Fontana Rosa. Pero fui porque soy una persona de cabeza abierta, porque puedo tragarme mis palabras, y fui a confirmar mis prejuicios, que quedaron evidentemente confirmados. No. Dicho esto, cuando vean Homo Argentum en una plataforma, digan, vamos a darle. Entretiene. Y tiene algunas pinceladas que están buenas. Te digo que el corto que más me gustó es seguramente el corto que es el menos aspiracional en toda la película. Es al revés, es el que me dejó con cierta angustia. Porque hacerte reír, mirá que no se reía ni la vieja del alfa y beta, ¿eh? Te preguntaba, Juanchi, ¿hay algún personaje? Porque fui al alfa y beta, ¿verdad? ¿Algún personaje que pueda desarrollarse ya en una película o una serie? Ni a palo. Ni a palo, todo el tiempo está viendo a Francella. Es Francella. Francella no tiene tanta plasticidad como para encarnar 16... Con 16 historias, ¿te parece? ¿No logró un registro amplio? No, amplio sí. Que sea amplio no quiere decir que sea... Que lo explotara bien. Claro, exacto. Bueno. Eso. Fui al cine y fui a ver esa película. Y es más, me bajé expresamente de que la otra parte de mi familia fue a ver una de niños, Los Tipos Malos 2. Yo me corté del programa familiar, dije, necesito descansar un poco del cine película de niños. Yo sabía que iba a ver, viste, una de Coppola, ¿no? O de Michael Cimino. O de Milo Forman. Iba a ver
al trío que está teniendo tanto éxito con tantas cosas. El encargado, por ejemplo, y todo eso. Bueno, nada, eso. Ya está. Terminé la crítica acá. Crítica especializada. Muy bien. De cine, breve. ¿Cuántas estrellas le doy? Del 1 al 5 para Netflix, un 3. Del 1 al 5 para el cine, 1. Para el cine, está bien. Sí. Estás del lado de Charlie de la vida. No estoy del lado de Charlie. Te estoy diciendo que la película es mala, pero sí. No, era una broma, Pocho. No quiero que me entiendas. Bueno, no querés que me extienda porque aparte tenemos muchos temas, por eso, pero por si eso. vos me decís, ¿qué prefiero? ¿Que Charlie actúe o que un niño del Chaco coma? Porque así está planteada la discusión por parte del gobierno. Ah, bueno. Sí. Que tiene poderosos planes sociales, me imagino. Bueno, yo van a decir que sacaron a 2 millones de personas de la pobreza, solo controlando la inflación. ¿Cómo se Bueno. llama la de desarrollo humano? Petelo, ¿cómo es? Petovelo. 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 Yo defiendo al Inca, porque el cine argentino es buenísimo. Y muchas de esas películas tienen un apalancamiento en los fondos públicos. Ni que hablar. Bueno, defendemos a la Ani también, entonces. Siempre voy a defender a la Ani. Siempre. Bueno, vamos a meternos en el tema. A ver, ordenemos un poquito. La ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, resolvió el pasado 11 de diciembre montar una oficina de innovación de Uruguay en la Universidad Hebrea de Jerusalén con el objetivo de promover el crecimiento económico. Eso es textual del acta de creación de la oficina. Fundacional. Sí. Con el objetivo de promover el crecimiento económico, el desarrollo social y la sostenibilidad a través de la colaboración en ciencia, tecnología e innovación entre Israel e Uruguay, así como fortalecer los lazos culturales, comerciales y de inversión que lo hagan posible. En la exposición de motivos de su creación, recordaban, y acá le podemos empezar a agregar como aditivos, ¿no? Porque estamos hablando de una oficina en Jerusalén. Jerusalén es una ciudad políticamente muy disputada y que en También. este momento Israel la quiere considerar como su capital, contraviniendo disposiciones, por ejemplo, de la ONU que entienden que... Una ciudad que hace más de 50 años está en guerra. Sí, no, pero está en disputa, sobre todo está en disputa política, porque Bueno, por Israel eso. quiere que se la reconozca como Más su razón. capital, mientras que los palestinos entienden que tiene que ser su capital y en el medio está dividida territorialmente en dos, ¿no? Entonces, definir que vos ponés un consulado o una embajada en Jerusalén es ponerte del lado de Israel contraviniendo las posiciones de la ONU. Perdón, ya estás dando mucho contexto sin avanzar en la información. Es la clave. Si no, no se entiende eso esa viene disputa. para después. Porque si era la universidad, si era la universidad de Haifa, no pasa nada. ¿Entendés? Pero es la universidad de Jerusalén con todo lo que eso implica. Según la resolución, según el acta de este día de creación de la oficina, la génesis de su creación está en el año 2018 con la visita del entonces senador Luis Lacalle Pou a Israel para conocer la Startup Nation. Que, después en el 2022 Lacalle Pou vuelve a viajar a Israel y ahí recibe el premio Jerusalén de la Organización Sionista de Uruguay y ahí se compromete a instalar una oficina de innovación y comercio en Jerusalén antes de finalizar su mandato, en el año 2022. Hay una visita de la ANI también en el 2022 al ecosistema de innovación de Israel. En el 2023 se planificaba un viaje de Lacalle Pou a Israel, pero los ataques del 7 de octubre pospusieron ese viaje. Sí hubo un viaje de el canciller de entonces, que era Omar Paganini, que se contacta con gente de la Universidad de Jerusalén que le dice... Una aclaración. Sí. Cuando se establece ese contacto, creo que era ministro de Industria. Si no me ministro equivoco. de Industria, Sí. bien, está bien. Después pasa a ser Sí, canciller, puede ser. porque lo que sucede ahí, y te hago una pequeña digresión, es que viaja una delegación de Uruguay donde van, por ejemplo, muchos empresarios uruguayos de la tecnología vinculados a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, a la CUTI,
y va una delegación del Ministerio de Industria, donde va en ese momento el ministro de Industria Omar Paganini. Hacen todos una visita a la Universidad Hebrea de Jerusalén, y es en esa visita que surge la idea, por parte de los israelíes, ¿no?, de establecer una oficina de cooperación en materia de tecnología, investigación, de innovación, de emprendedurismo. Y bueno, y es a partir de esa reunión que se empieza a gestar, básicamente, el convenio y la oficina que une a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, a la ANI, con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y se crea justamente la Oficina de Innovación y Emprendedurismo. Ahí está. Eso termina de alguna manera de plasmar la idea que tenía la calle Pou de abrir una oficina en Jerusalén. Una oficina comercial y de investigación e innovación. Claro, del Estado uruguayo. Y lo que se hace es abrir una oficina a través de una agencia paraestatal, que es la ANI. No es una oficina directamente dependiente, vamos a decir, una oficina que abra el Poder Ejecutivo, con ese convenio con la Universidad Hebrea. Y después eso termina de consolidarse, como vos explicabas, en diciembre del año pasado, ¿no? Cuando el presidente de la ANI en ese momento, Flavio Caiafa, y autoridades de la Universidad Hebrea de Israel le dan fundación a esta oficina, ¿no?, que tiene, te diría que un solo acto, aparte del de la fundación, que es el pago de la oficina en Jerusalén, la oficina material, por $130.000. O sea, se desembolsan $130.000 por parte de la ANI para pagar todo un año de alquiler, que sería todo el año de alquiler durante el año 2025 de esa oficina. Claro, eso una semana después del acto de fundación se define el desembolso de este dinero. Pero igual, llegamos a este punto no sin controversias ya en la génesis, porque en el año 2023 tuviste, por ejemplo, a la relatora de ONU en Derechos Humanos en territorios palestinos, albanese de apellido, no recuerdo el nombre, que le pidió a la calle Pou que reconsiderara la decisión de instalar una oficina en Jerusalén, que todavía no estaba definido si era a través de la ANI o qué. Después, en agosto, si no me equivoco, ahora les digo, del año 2024, sale una carta de embajadores de Uruguay, embajadores en Uruguay de estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica. Ahí estaba Palestina, Arabia Saudita, Líbano, Irán, Egipto, Turquía y Qatar. Le mandan una carta ahora sí al canciller Paganini, donde le expresan su grave preocupación por la apertura de esta oficina o una oficina de cualquier índole en Jerusalén. En ese momento Paganini había anunciado que efectivamente se estaba trabajando en la concreación de una oficina de la ANI. Y ahí aparece esta carta, dice: reafirmamos la obligación vinculante de respetar el estatus especial de Jerusalén, parte integrante del territorio ocupado del Estado de Palestina, la necesidad de proteger y preservar las dimensiones espirituales, religiosas y culturales únicas de la ciudad, plantearon estos embajadores al canciller Paganini. Bueno, la cuestión es que, como decía Juanchi, se termina instalando la oficina, se le da este presupuesto de $130.000 en un contexto de conflicto bélico, de ataque, de los atentados del 7 de octubre, después de la ofensiva de Israel. Vamos a decir, como decís vos, la génesis es previo al conflicto. Pero a pesar del conflicto, se sigue adelante. Claro. Y se tarda mucho, por ejemplo, en su creación, y cuando se termina creando, en diciembre del año pasado, ya las críticas internacionales sobre los ataques de Israel en Gaza eran furibundas, ¿no? Desde la ONU o desde algunos estados en particular. Entonces, de alguna manera, se terminan confirmando esta oficina en el momento más caliente, por decirlo de alguna manera. De hecho, en septiembre de 2024 es cuando mandan la carta a los embajadores al canciller. O sea, 2 meses antes de que se conformara la oficina. Claro, queda conformada la oficina y no queda un encargado
de la oficina, que hubiera sido el segundo paso. La oficina, Alguien que vaya a abrirla. alguien que vaya a Entre abrirla y que y la iré. exactamente, y funcione como el encargado, el contacto, el nexo entre la ANI y la Universidad Hebrea. Eso aparentemente no sucedió, no se nombró a nadie porque no había más plata y quedó pendiente para el siguiente gobierno. Lo que sí se generó fue una suerte de board, ¿no? Asesor. Y allí estaban como asesores los uruguayos israelíes, Harold Weiner y Lana Soloducho, hija del ex propietario de Bancotex, ¿se acuerdan? De Daniel Soloducho, es abogada, y un argentino que también vive en Israel, que se llama Santiago Ini. Esas tres personas terminan de conformar el board de asesores. Y aparece, con el tiempo, un cuarto asesor, que es Salomón Vilensky, que justamente va a ser el protagonista de los hechos del fin de semana cuando se conoció que el gobierno decidió no seguir adelante y suspender, ¿no? De momento la oficina que se había instalado por parte de la ANI con la Universidad Hebrea en Jerusalén. Salomón Vilensky es una persona, un empresario fuerte, que es director de un parque industrial muy grande en tecnología que se llama el Parque Dalton, que está en la frontera norte de Israel, en la frontera con el Líbano. Es una persona muy cercana a Orsi, es una persona que se definió como partidario del Frente Amplio en una carta pública, y que en su momento también, en esa misma carta, aclaró que se sentía profundamente decepcionado y agredido, por ejemplo, por la decisión del Consejo Directivo Central de la UDELAR de pedirle al gobierno que suspenda la oficina de la ANI con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahí capaz que retomamos con la cronología de los hechos y vamos a volver a Vilensky. Sí. Hay cambio de gobierno, entra el gobierno del Frente Amplio, se sigue sucediendo la guerra en Medio Oriente, y en un momento dado empieza a montarse la presión para que, amén de las presiones de los embajadores árabes en Uruguay, de alguna gente de la ONU, aparece la Universidad de la República y también el Frente Amplio pidiendo el cierre de esta oficina ante la avanzada de Israel sobre Gaza y lo que estaba sucediendo allí. La Universidad de la República, por un lado, pide el cierre de esta oficina, por otro lado, pide que se le informe al Consejo Directivo Central de qué convenios tiene la UDELAR con la Universidad de Israel, y le pide un informe a la Facultad de Derecho para saber si esos convenios que tiene con la Universidad de Israel contravienen disposiciones de la Corte Penal Internacional. Esto hace que el gobierno se pronuncie sobre el tema. O sea, salen a preguntarle a Lubetkin, salen a preguntarle a José Carlos Maía, al ministro de Educación, salen a preguntarle a Orsi. Bueno, ¿qué piensan sobre esto que dice la UDELAR? ¿Qué piensan también sobre esto otro que plantea el Frente Amplio? Y hasta ese momento teníamos respuestas del orden de, no, son dos cosas diferentes. Una cosa son los acuerdos, digamos, entre partes, digamos, académicas, y otra cosa es lo que puede hacer el gobierno. Eso lo dijo Lubetkin y Maía también. Orsi no dijo... Orsi. Orsi fue, digamos, matizó un poco esto y dejó entreabierta la posibilidad de revisar el acuerdo. Dijo, tengo entendido de que por ahora no se hizo mucho. También dijo que quería fortalecer para equilibrar. En su momento hicimos una exégesis de la declaración de Orsi para hacer acuerdos o fortalecer los convenios con universidades árabes, como para equilibrar, pero también entendía que quizás la parte académica no tenía tanto que ver con lo político. Es decir, dejó abierta una puerta como para seguir revisando esto, sobre todo seguir revisando el acuerdo que tenía la ANI con la Universidad de Jerusalén. No así el canciller ni el ministro Maía, que habían dicho que corrían por carriles diferentes. Entonces, la sorpresa llega cuando nos enteramos sobre el fin de la semana pasada que el gobierno uruguayo, en conjunto con la ANI, definieron poner en suspenso la actividad de esta oficina, ¿no?
esa fue, digamos, después, a la luz de La las noticia del declaraciones- viernes. La noticia del viernes. Vamos a escuchar, si les parece, lo que dijo en rueda de prensa el canciller Lubetkin cuando le preguntan sobre esta decisión, porque la declaración de Lubetkin también, me imagino que genera las reacciones de Libetsky y también las respuestas que dio el presidente de la ANI. Vilensky. Vamos a escuchar primero al canciller, que en rueda de prensa y de información que sacamos de Telemundo decía lo siguiente. Con la oficina de la ANI en Jerusalén. Eso es lo venido por lo de la LADI, es un tema que ANI tiene que responder, pero por lo que tengo entendido, creo que hay un momento de impas en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente. Muchas gracias. Hay un impasse de la firma que se ha dado en el acuerdo por la situación en Medio Oriente, pero es algo que tiene que preguntarle a la ANI, ¿no? Por lo que tengo entendido, dice. Por lo que tengo entendido. Por lo cual, ahí Lubetkin medio que le saca, digamos, la pata al lazo de la decisión, ¿no? Y le pasa la pelota a la ANI. Ya vamos a escuchar lo que dijo. Pero pone la situación de Medio Oriente como un factor que estuvo en consideración. Exactamente. Como estuvo antes y como explícitamente hizo la Universidad de la República y también el Frente Amplio. Entonces, en el fin de semana, Juanchi, ahora sí, volvemos a Libensky. Vilensky. Está cortando, ¿no? Salomón Vilensky. Lubetky, Vilensky. Sí. Salomón Vilensky. Que es también asesor en Zona América, Bueno, digamos, es el polo asesor, tecnológico de Pando. exactamente. Es una persona que tiene larga trayectoria en desarrollo de polos industriales. Es asesor tecnológicos. en Zona América. Es muy cercano a Orsi. Ha conversado mucho con Orsi en estos meses. De hecho, le contó a Milano Cotero en una entrevista hace unos meses que cuando lo invitaron a hablar en el polo de Pando, Orsi le llevó una remera de Vergesio firmada, de Nacional, diciendo, para que vea, digamos, el grado, digamos, de cercanía, que él es de conexión. Peñarol. Ali de Peñarol me regaló una remera de Nacional. Sí. Él fue preso político, si no me equivoco, también, o sea, tiene su corazón en el Frente Amplio claramente. Por más Sí. que venga de la administración anterior en este comité asesor. Y Orsi, que tiene una idea de armar algo así como el triángulo de la innovación, que sea darle una mayor sinergia a Zona América, al Parque de las Ciencias, ir a todos los parques vinculados a empresas, ya sea empresas de investigación, empresas científicas, empresas que están instaladas en Zona América. La persona a la que le pidió que lo asesore y lo ayude, ¿no?, en eso es el propio Salomón Vilensky. Es decir, que Vilensky tiene, si se quiere, como pedido de Orsi, generar, ¿no?, un trabajo que le dé más desarrollo a la tecnología, la innovación y la inversión en Uruguay a partir de eso. Aparte del compromiso que él ya había asumido con sus pares israelíes de la Universidad Hebrea para seguir avanzando en esta oficina de la ANI y la Universidad Hebrea, ¿no? Entonces, era una persona que venía muy metida en todos estos temas y muy comprometido también con que esta oficina en Jerusalén empezara a funcionar de verdad, ¿no? Y que hubiera avances, y que hubiera trabajos y que se empezara a cooperar ciertamente. Por eso yo creo que cuando conoce esta noticia, explota. Sí, pues ya venía un antecedente de cuando estaba viendo el mar de fondo que había en la discusión, ya había mostrado su discrepancia. Vamos a escuchar lo que le decía Subrayado, es una entrevista en donde por un lado se pronuncia contrariamente a la decisión del gobierno y la ANI de esta decisión, por todo lo que decía Juanchi, pero en un momento se ensaña duro con el canciller Lubetkin, que digamos fue la declaración más explosiva que tuvimos en los últimos, no sé. Bueno, en realidad desde Da Silva. Bueno, digo, en verdad no hace tanto tiempo. Pasamos de puto de escucharla. mierda a judío de mierda. Hay que escucharla básicamente. porque... No, ya se yo estuvo- creo que sí, estuvo- no tanto ese término que usó Juanchi, sino el final del audio donde hace una comparación con el nazismo impresionante. Esto es de Subrayado. Canciller con su soberbia y su mostrar de que no es judío cuando es judío, le cae pesado y le cae fuerte el asunto de tener algo con Israel. Lo que me parece terrible, porque seguramente cuando
los alemanes nos agarraron en los campos de concentraciones, él iba a estar conmigo en el mismo vagón. Y si no estaba en el mismo vagón, estaba en un vagón adelante. ¿Viste cuando te dicen judío de mierda? Bueno, no se refieren solamente a mí, se refieren también a él. Ahora, cuando se refieren a mí, a él, hay una sola verdad, que él es sí un judío de mierda. Porque verdaderamente el tipo se comporta de manera completamente que no apoya a ninguna causa, que apoya a nadie. Querer traer palestinos a Uruguay a trabajar es ridículo. Es tan ridículo que nosotros queremos traer gente para que ayude a Uruguay a traer mejores trabajos y a traer mejor calidad de vida y a traer startups y a traer otras cosas, y él quiere traer palestinos para que trabajen en la agricultura. Es algo medio ridículo todo lo que está diciendo. No sé cómo lo agarraron, espero, no sé cómo. Yo le tengo mucho apoyo a Orsi, le tengo mucho cariño, lo conozco bastante. No entiendo cómo puso una persona así de canciller. Tampoco entiendo, viste, cuando hubo en la época del Holocausto había algunos judíos que eran capos en los campos de concentración, que eran los que mantenían a los judíos, que eran judíos, que mantenían a los judíos y los cuidaban ahí para que no hicieran problemas, y los mandaban también a las cámaras de gas y los mandaban a cosas. Este tipo me parece que hubiese sido, si estuviese viviendo en esa época, hubiese sido un buen capo. Bueno, esa parte es la más contundente y fuera de lugar. Esto es cortar realmente grueso. Sí. O sea, Es lo más grueso Es un judío traidor del Holocausto. que puede cortar un judío para decirle a otro judío. Decirle, vos hubieras sido un capo. O sea, hubiera sido el judío acomodaticio que para salvar su vida fue funcional a los nazis y mandó a otros judíos a morir. Sí, ni más ni menos. ¿Querés buscar insulto más jodido? No lo vas a encontrar. Sí. No lo vas a encontrar. Esto obviamente generó, digamos la reacción del Comité Central Israelita. Generó reacciones de todo tipo, obviamente. El propio Vilensky después sacó un comunicado donde decía que sus palabras no fueron las correctas, no le corresponde haberlo insultado ni haber utilizado expresiones ofensivas, y por ello presento mis disculpas. Me fui al pasto, dijo. No, eso no dijo. No, sí, eso lo dijo Da Silva. Bueno, si yo me fui al pasto. claro. No, Ese es un topo. Ese es un topo, ¿no? Está en Corea en este momento. Sí. Arrancó por abajo de la tierra. Sí. Nada, bueno, no podemos detener este episodio que es absolutamente. O podemos seguir con el recorrido digamos. Sigamos con el recorrido del episodio. Porque el episodio es. Huelgan las palabras. No, parece, bueno, pero el episodio también hay que ver. Realmente. Hay que decir que toda la todo comunidad grueso. de Israel, representada en sus distintas instituciones, vieron como muy negativo. Claro. Obviamente la decisión del gobierno de no continuar con esta oficina, eso está claro. Más allá de lo puntual de ese insulto que Vilensky le profiere al canciller de la República. Sí, si no marca dentro de un delito de odio también. O sea, a ver, podría eventualmente haber una denuncia contra Vilensky, no creo que suceda por el pedido de disculpas, pero en el fin de semana O sea, se manejó ese extremo. Si un judío te dice judío de mierda, está cometiendo un delito de odio. Sí, y bueno, pero más aún, porque el judío de mierda es, digamos, no digo que sea suave, pero al lado de lo Al lado otro. de lo otro, conceptualmente, es Sí. muchísimo peor. ¿Al lado de qué otro? Al lado Con lo que termina, diciéndole que es que podría haber sido un campo de concentración. Sí. Bueno, veremos qué pasa con Vilensky y su colaboración, su afinidad con Orsi, si hubo conversaciones con él en el medio, si él va a dejar, digamos, de aproximarse al gobierno uruguayo para asesorar o no a partir de esta parece que era decisión. una situación bastante incómoda, ¿no? Y él mismo lo dijo, ¿no? O sea, Sí. no sé si va a seguir siendo, ¿no?, el principal asesor de esta sinergia de innovación y tecnología con los parques ya existentes en Uruguay. No sé, quizás sí. No, bueno, capaz que siguen con su pata privada, con Sudamérica. Digamos. No, eso es otra cosa. Sí, Digo, eso él, sí. él es asesor de Sudamérica. Sudamérica le estará pagando por su asesoría. Hace tiempo está ya también acá en Uruguay, porque él vive en Israel.
pero obviamente que con esta declaración, más allá de las disculpas, quemó todos los puentes, ¿no? En una oficina que obviamente hacia la interna del Frente Amplio o hacia la interna de ciertas organizaciones venía siendo incomodísima y venían presionando justamente para que la suspendieran, ¿no? Sacaran la oficina, se terminara con el asunto, ¿no? Bueno, eso no está respondido, y Juanchi, En el perdón. Frente Amplio, en la FEU... No, en la UDELAR, no en la FEU. O sea, No, la yo sé. UDELAR en su conjunto. Sí, está bien, pero estoy hablando de organizaciones que estaban también presionando mucho justamente porque algunas abrazan con fuerza y mucha militancia la causa palestina. Sí, bueno, porque a ver, esto fue una decisión política por el conflicto, fue una decisión técnica porque la ANI entendió que no era un decisión política. Bueno, no, en este momento no está claro. Bueno, para mí queda clarísimo, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. A no ser que Ahora después de escuchar una decisión política. al presidente de la ANI, o puedes decir, pues, es una decisión política con un chivo expiatorio técnico, que es decir, la ANI da sus argumentos como para no ponerla en impasse, y esto le sirve al gobierno para desandar la marcha de la oficina. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la ANI hoy en Desayunos Informales, consultado primero por el acuerdo, o sea, por el acuerdo técnico, por la conveniencia que tiene la ANI de tener un acuerdo firmado con la Universidad de Jerusalén con estas características. Esto decía en Desayunos hoy el presidente de la ANI, Álvaro Brunini. Entendemos que en sí esto es un mal acuerdo, pero no es un mal acuerdo se hubiese ubicado donde se hubiese ubicado, porque entender que esto va a cambiar la realidad del ecosistema científico, tecnológico y la innovación de Uruguay por tener un par de cursos y una oficina vacía realmente no tiene sentido. La posición del directorio de ANI actual ha sido de un principio que el acuerdo en sí es un mal acuerdo y que nosotros buscamos cooperar con otros países y con otros ecosistemas de tecnología e innovación de otra forma. Sin duda Uruguay tiene que tener relación con el ecosistema de tecnología e innovación de Israel, pero creemos que este acuerdo específico no es el mejor. Bien, no es el mejor acuerdo, dice. O sea, desde el punto de vista específico de la conveniencia o no para la ANI. Sí, no hay ningún argumento. Bueno, no, sí, hay una serie de argumentos que Claro, tienen o sea, no es el mejor acuerdo. Los argumentos los puso. Dijo, primero que nada, es una serie de cursos online. Sí, pero la oficina está para justamente profundizar y desarrollarla. Déjame que te digo lo que dice Brunini. Después discutimos porque obviamente acá hay un mar de fondo que no tiene que ver no hay exclusivamente- discusión, es un tema político. Bueno, ahora vas a escuchar lo que dice Brunini cuando le pregunta si es un tema político. Sobre el argumento específico, técnico, lo que dicen es una oficina vacía. La Universidad de la República no suele conveniar con universidades donde solamente la Universidad de la República ponga plata, sino que buscan que sean como apoyos conjuntos. Y algo que se sumó después, que la Universidad de la República no piensa participar de ninguna actividad con la Universidad de Jerusalén, por lo cual los cursos se van a impartir para académicos, van a ser académicos de universidades privadas o estudiantes de universidades privadas, amén también de los cursos para funcionarios públicos. Es decir, hay una parte que no Pero se eso es sostiene. una decisión política de la Universidad de la República. Eso sí, ahí ya hubo una decisión. Pero eso ya estaba sobre ya la estaba, mesa. ya estaba definido eso. Digo, porque ese argumento también lo utilizan para decir, bueno, a la luz de lo que sucedió, definimos acabar el convenio. Ahora, esto lo que también dijo se tomó en común acuerdo con la Cancillería. Bueno, ¿fue una decisión política o fue una decisión técnica? Esto le preguntaban también y respondía Brunini lo siguiente. Lo que dijo el canciller Lubetkin es que la decisión se tomaba por la situación en el Medio Oriente, que allá ni decía más o menos lo mismo, no es lo que está diciendo usted ahora. A ver, nosotros como agencia de innovación, o sea, nuestro foco está puesto en fomentar proyectos de investigación y de innovación o proyectos también de formación universitaria. Es claro que la coyuntura no era la mejor, pero no nos corresponde como agencia hacer análisis de tipo geopolíticos, de conflictos de países en el exterior. ¿Pero entonces se tomó por el conflicto geopolítico o no? A ver, como decía, esta fue una resolución que tomó en conjunto con el Poder Ejecutivo. Yo lo que estoy transmitiendo es la visión que tenemos desde la agencia. No me corresponde a mí comentar.
Ahí está la prueba del 7. Y queda un audio más todavía. O sea, la prueba del 7 es que tanto Cayani como Lubetkin dicen que tiene que ver con el tema político y el presidente de la ANI dice, no me corresponde a mí hablar sobre temas políticos. Está bueno, pero termina hablando de temas políticos, Brunini. Bueno, no, vamos a escucharlo. Le siguen preguntando sobre el tema y en un momento da un indicio de que puede llegar a tallar la pata política en esta decisión. Preguntamos si habían existido avances entre la negociación de la oficina en diciembre y marzo, que habían pasado 3 meses, y no habían existido avances ni en la firma del acuerdo específico, ni en la implementación de los cursos, ni en los contactos con las universidades, ni en ningún tipo de otra actividad. De hecho, el Consejo Honorario designado ni siquiera tenía la información de que no se iba a contratar personal uruguayo para trabajar en la oficina. Ellos creían que iba a haber un coordinador uruguayo. Tampoco sabían que había un coordinador financiado por la ANI de la propia universidad, por lo cual sentimos que el interés real que había era de decir que había algo abierto en Jerusalén y no realmente de un vínculo entre los ecosistemas de ambos países. Ahí tenés, digamos, la prueba contundente. Lo que yo intuyo que es el argumento de este gobierno. O sea, el gobierno pasado, según este gobierno, quiso tener algo abierto en Jerusalén, ¿no? No se abrió una oficina comercial, se termina abriendo a través de la ANI esta oficina. Le dan un recurso mínimo, abren la oficina, pero después no se hace nada más. Entonces, lo que dijo Brunini ahí es, el gobierno pasado lo que quiso es dar una señal de que tenían algo abierto en Jerusalén. Ahí talla la pata política más que la pata, digamos, técnica. El gobierno en sí, a través de su canciller, todavía no se expresó. Este gobierno se expresó. Este gobierno pero se expresó al suspender la oficina. Sí se expresó hace unos meses cuando dijo que no tenía nada que ver y ahora, de un día para el otro, define que hay que ponerle un impas. Y bueno, ahí tiene la expresión de la definición política. Unos querían una oficina en Jerusalén, se consigue una oficina desde el punto de vista académico, tecnológico, que no fuera una oficina diplomática, y otros les cae incómoda esa situación y resuelven suspenderla. Con el aval de Dani diciendo que técnicamente no es relevante. Bueno, sí, pero porque ¿qué va a decir Ani? No, pero si es el no argumento argumentos técnicos. No es el argumento que necesitaba el tema gobierno de los para... argumentos técnicos sean... O sea, vos seguiste avanzando tratando de generar recursos para seguir estableciendo la oficina o la dejaste ahí media... No, lo está dejando colgar en este momento y los argumentos técnicos son los que le dan el pie al gobierno para... No, porque no hay argumento técnico posible cuando vos no movés para que exista un avance. Pero ahí sí hay una decisión de la ANI, y eso es parte de lo que dice en la entrevista de Álvaro Brunini, que ellos entienden que la derivación de recursos, esos recursos que no están dispuestos ya para el funcionamiento de la ANI de esa oficina durante este año, a la ANI le rinde más invertirla en otras necesidades en un contexto de restricciones presupuestales que a la oficina. Que después vos podés decir, es creíble, no es creíble, tiene que ver con la política, con no. Pero lo que dicen es, este convenio no les gusta, no es el tipo de acuerdos que tiene la ANI, es una situación que entienden, de hecho, que por sus características viene dada por la decisión esa que antecedía a la participación de la ANI en el proyecto, que es abramos una oficina, y que se cerró un convenio que para los intereses de la ANI, según la mirada de Brunini, no le da... Para el que ya pusiste $130.000, ¿no? No este gobierno, pero el anterior. Pusiste $130.000 para una oficina que no está funcionando. Bueno, vos la podés hacer funcionar. Claro, pero pero vos pusiste $130.000 para el 2025. Yo no tengo ni idea si la oficina está bien que se abra o no. Lo que digo es, vos dispusiste $135.000 para que se abra una oficina, pero no le dispusiste para que funcionara. Con lo cual, esos $135.000 alquilaste una casa que no vas a habitar ese año. Claro, el gobierno entrante y la administración entrante pueden definir si la quieren habitar o no. En medio de la disputa. El presupuesto tuyo empieza en 2026, no en 2025. Ah, bueno, pero vos podés conceder algún recurso especial para nombrar un agente, después podés concederle otros recursos en la ley de presupuesto que se viene ahora. Para 2026. Claro, o sea, mantenés la oficina en funcionamiento. A mí la lectura es... O vas dando algún avance. La lectura es muy clara, o sea, este gobierno entiende que el gobierno pasado quiso darle alguna señal a Israel, instalando una oficina en Jerusalén, que
que finalmente no fue algo tan explícito como una oficina comercial, un consulado ni que hablar, sino que fue esto, pero en realidad la señal última era pusimos algo en Jerusalén. Esto es lo que interpreto que este gobierno entiende, ¿no? La ANI tiene esa misma interpretación, o sea, a mí no me sirve este modelo, digamos, de colaboración, y aparte me recuesto en los argumentos políticos que tiene el gobierno, que su fuerza política le está reclamando que la cierre. Entonces, pero ahí sí ve un problema, ¿viste? Ahí sí ve un problema, porque... Y ahí tenés Claro, es una definición política, es lo que te digo. Si vos tenés un gobierno que viene siendo hipercriticado desde la izquierda, o sea, que entra en contradicción la posición del partido, del Frente Amplio, con las posiciones del gobierno con respecto al conflicto en Gaza, yo digo, bueno, mucho más no voy a decir desde la Cancillería, no voy a hablar explícitamente de genocidio, como sí habla el Frente Amplio, algo tengo que dar. ¿Y qué doy? Y esa oficinita que está ahí, que por ahora nadie la quiere, pum, vamos a dar una señal. Claro, pues fue una señal. Vamos a calmar a la fiera. Te estás contradiciendo porque vos mismo dijiste en su momento que no tenía nada que ver, digamos, la colaboración académica con el conflicto bélico. Sí, pero la política es más importante que la contradicción. No, 3 meses después vino un informe de la ANI que te es conveniente a despresurizar. No mandaste a hacer ese informe de la ANI, vos te pensás que lo inventó Brunini. A mí me escapa por completo que lo haya mandado a hacer. Es más, tiene cierta lógica lo que dice Brunini. Vos podés perfectamente entender que se quiso cumplir con una promesa, digamos, ante Israel por parte del presidente anterior de generar algún tipo de colaboración y que la armaste, porque de hecho, si vas al acta... La cronología marca eso. Sí, medio que antes de que terminara el gobierno tenías que crear algo y creaste el ANI. Porque de hecho... o sea, en un momento le das pie a Vilensky a que entre. Vilensky, sí, ponele. Y bueno, pero eso cómo se come eso. Hay otros 3 que se ve que no pero digo, o sea, lo que yo te digo es que Orsi lo avala a Vilensky, le dice, dale, sí, vamos. Pero mira lo que decía una de las directoras de la ANI el 11 de diciembre de 2024, cuando se crea esta oficina, algo bastante lógico, dice, que lo vota porque le han transmitido la importancia de que se continúe con las gestiones para la firma de la creación de esta oficina. Dice, no obstante, como lo ha mencionado en las sesiones que se ha tratado este tema, esta es Graciela Quintana, una de las mismas directorias. En lo personal considero que lo más conveniente y oportuno es consultarlo con las nuevas autoridades que ejercerán la responsabilidad de gobierno a partir del 1 de marzo de 2025. Es decir, uno de los 4 directores dijo, pará, está bárbaro esto, pero esperemos que apurar la marcha de esto. Esperemos que asuma el nuevo gobierno y en consonancia con, sobre todo, el presidente de la ANI y del nuevo gobierno, que definan. Porque hubo una necesidad también de apurar el trámite. No, yo creo que lo lentecieron y después lo apuraron. Bueno, sí, claro que sí. O sea, la durmieron y después, cuando vieron que se terminaba el gobierno de la calle, dijo, nunca cumplimos con la señal que la calle que quería darle a Israel y que lo habíamos convertido en este acuerdo entre la ANI y la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vamos a hacerlo. La señal estuvo. Fue una definición política. Entonces acá estamos dejando todo lo que puede ser fructífero desde el punto de vista del intercambio académico, simplemente para hablar de la señal política. Te voy a decir una cosa. Ingresa el nuevo gobierno y dice, vamos a ver cómo sigue esto, y llega un momento que dice, acá hay mucha presión y algo tenemos que hacer, más en este momento. Tomemos la definición política, más allá de evaluar la consistencia de este acuerdo, y la suspendemos. Una cosa, gente del gobierno pasado entendía que había sido falta de estrategia la decisión de montar esta oficina, porque incluso la Cancillería de Israel, promocionó este acuerdo a través de su Cancillería, hizo una suerte de vocería de la Cancillería de este acuerdo. O sea, se usó políticamente en algún momento de parte de Israel, en eso que busca Israel a veces de que más países consideran a Jerusalén como su capital. Es decir, más allá del conflicto puntual, está el tema de Jerusalén acá. ¿Esta oficina cambia la aguja en el reconocimiento de Jerusalén? No, claramente no, y capaz que hasta le servía a Uruguay, pero quedó todo muy enredado. ¿Sí? Y ahora el Frente Amplio tomó una decisión política, como decís vos, claro. Producto del conflicto, con el aval técnico de la ANI, me parece. Claro, pero ahí me parece que es interesante discriminar, porque para empezar, las está explicaciones... supeditado a la definición política.
las explicaciones de Lubetkin cuando le preguntan es, en realidad pregúntenle a Ani, creo que tiene que ver con lo de Medio Oriente, ¿no? Sí. Una cosa así. Y cuando vas y le preguntás a la ANI dice, no, lo que pasa es que este convenio en realidad no nos servía, es un mal acuerdo, nosotros tenemos otras prioridades, ¿no? Entonces ahí hay, no sé si una inconsistencia, porque Lubetkin dice, pregúntenle a la ANI, pero pone el tema Medio Oriente arriba de la mesa. Pero también es interesante saber en qué medida se trata de una medida de presión dentro de las posibilidades de presión de Uruguay, ¿no? Internacional sobre la situación en Medio Oriente, o en qué medida es una cuestión de economía política interna, de decir, bueno, vamos a sacar presión de los grupos que nos están reclamando medidas, porque Yo creo que es eso. es muy distinta una cosa y la otra, porque si es lo primero que vos decís, Uruguay entiende que lo que está haciendo Israel en Gaza merita algún tipo de señal y va por este lado, no tiene sentido que desdibujen a través de la vocería de la ANI la medida que se está tomando, acusando de fundamentos que tienen que ver con la expertise de la... El tema para adentro, como decís vos, en parte de tus opciones. Pero pueden convivir las dos cosas perfectamente. No, pues es mucho más un tema para adentro. No, Vos porque decís, pero se puede ser funcional, que lo que la ANI entienda que no es una buena colaboración, a tu decisión política. Claro, pero eso es otra cosa. Pero la decisión política no tiene que ver con la mirada global de la política de Israel, tiene que ver con la política interna. Exacto. O sea, es una medida que tiene que ver con la política interna. Entonces, perjuicio de que la ANI, o este directorio de la ANI, entiende que por cómo se gestó el acuerdo y lo que implicó y lo que se llegó a avanzar, no tiene mucho sentido. El único que realmente, me parece... Dijo lo que pensaba. Se calentó con todo esto, es Salomón Vilensky. Israel sigue con su guerra, que ya tiene 60 años, y no creo que se vaya a detener, a decir, pará, no. Detener que suspendieron el acuerdo de la oficina entre la ANI y la Universidad Hebrea. No, por eso sería mejor pensar que en realidad por fundamentos técnicos y no por micropolítica. Bueno, pero yo creo que es mucho más por micropolítica o política interna. Si vos entendés que se abrió la oficina para dar un gesto de proximidad y de ponerte en una de las partes en esta discusión por parte del gobierno anterior, en este contexto vos podés entender también tomar distancia de eso. Esa es otra discusión muy, muy relevante que nadie está poniendo. O sea, lo que pasa es que después vino el 7 de octubre que trastocó todo, pero la discusión sobre cuánta validez le das a Jerusalén como capital de Israel era la discusión antes del 7 de octubre, a nivel, digamos, de relaciones internacionales de Israel con otros países. Y en ese contexto capaz que se dio la primera polémica. Después vino el 7 de octubre y todo se trastocó y ahora tenés una situación en Gaza claro, o sea, absolutamente caótica que tiene en vilo a todo el mundo. Daría la impresión que el gobierno anterior, por cómo fue la cronología que vos acabás de leer, de que antecedió la decisión de abrir una oficina cualquiera en Jerusalén, antes de que tuviera que ver o no con la ANI, lo que quiso fue decir, bueno, nosotros estamos con Israel en todas estas reivindicaciones territoriales. Bueno, daría la impresión de que en este contexto el gobierno, o podría tener sentido que el gobierno nuevo diga, no, si lo único que tenemos es el alquiler de una oficina, que ni siquiera tiene gente trabajando adentro y no tiene presupuesto funcionando, bueno, suspendemos. Falta que se pronuncie. Yo creo que lo pueden claramente convertir en un Airbnb para uruguayos. Y sería, la verdad que subarrendarlo estos meses, hay ¿cuántos que mandar meses a quedan? Satanda Silva que haga un recorrido con su celular por la oficina de la ANI, como hizo con María Dolores. Bueno, en este caso va a ser Javier García, ¿no? Porque Javier García es el que agarró ese tema. Pero bueno, no sé cuánto podría... O sea, habría que ver cómo está la oficina. Pero eso sería un contrasentido, porque en realidad la oficina la abrió el gobierno pasado. Entonces luego lo que podés criticar es si... pero ese alquiler es una política de Estado. ¿No? Ahora sí. Porque Uruguay asume sus compromisos, el alquiler está pago. Claro. Hay que hacer algo, no sé. No se hizo ningún curso. Bueno, falta que hable Casillar claro sobre esto. O sea, que se pronuncie claramente. Para mí no quiso. Bueno, para mí la ganó la FEU. Esta la ganó la FEU. No, pero acá no, te repito, Juanchi, no es la FEU, acá es la Universidad de la República en todos sus órdenes que votó en contra. Y te lo dice ¿Quién los movió a eso? Te lo dice el rector Cancela, él está en contra. Él también, o sea, tiene una posición tomada.
Claramente. Y la Universidad de la República tiene un convenio aparte con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene un ¿no? convenio de 2016 con la Universidad Hebrea de Jerusalén, exactamente, de cooperación. Ahí creo que no hubo emolumentos de ninguna de las dos partes. Pero sí, o sea, sería, en todo caso, capaz que es contradictorio con el propio pedido de la universidad de cerrar esta oficina cuando la universidad... Tiene un también, convenio. en todo caso, también tendría que cerrar un convenio. Pero eso es un tema de la Universidad de la República, en todo caso. Vamos a escuchar música. De temazo de Neil Young. Se llama Old Man, hecho por Beck. 1, 2, 1, 2, 3. Unos minutitos para dedicarle a otro de los temas de las últimas horas, que es la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza, a quien se le señala como estar de un lado y del otro del mostrador, según algunas voces, porque es médico internista en dos mutualistas privadas, a la vez que es presidente de ACE, y para algunos eso sería contraveniría las disposiciones constitucionales, exactamente, que competen a un presidente de ACE específicamente. Al respecto, hay pronunciamientos por parte de la oposición, quien pide la renuncia. Partido Colorado, por ejemplo, ya pidió la renuncia. Lo Blanco también. Lo Blanco también, me he perdido esa actualización informativa. Y de parte de Danza, lo que se sabe hasta el momento es que él ya en su momento, cuando se le dijo para asumir, Danza es el médico personal de Orsi, también. Mirá, no Tenía sabía ese dato. ese dato. Sí. Es el médico personal de Orsi. Y se le dijo para asumir y él pidió un informe para ver si justamente su actividad privada de alguna forma chocaba con este nuevo cargo. Son dos artículos, ¿no? Básicamente te leo el artículo 200 de la Constitución. Los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Esta disposición no comprende a los consejeros o directores de los servicios de enseñanza, los que podrán ser reelectos. Tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a la que pertenecen. Las disposiciones de los dos incisos anteriores no alcanzan a las funciones docentes. Y después está el artículo 9 de la ley 18.161 que establece: los miembros del directorio de ACE no podrán ser nombrados para cargos, ni aún honorarios, que directa o indirectamente dependan de esta. Esta inhibición durará hasta un año después de haber cesado en sus funciones, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remunerado. Los miembros del directorio tampoco podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con ACE. Las prohibiciones e incompatibilidades señaladas no rigen para las funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior. Bueno, hoy en el programa Así Nos Va, de Informativo Carve, la periodista Patricia Madrid señaló esto, ¿no? Que, por ejemplo, en realidad el doctor Danza tenía un informe hecho por el estudio del Piazzo, donde ese informe decía que no había incompatibilidad entre que Danza sea el presidente de ANSE y sea un médico consultante, así lo especificaba, ¿no? Médico consultante en otras instituciones. Claro, tarea de consultante de medicina interna, pues es específico, ¿no? En un prestador privado. Sí. Se pronunció el régimen jurídico del Ministerio de Salud Pública, que dijo, en función de estos dos artículos, ¿no? El 200 y el artículo 9 de la ley 18.161, que establece sucintamente las siguientes situaciones: mientras esté en funciones no pueden ocupar cargo que dependa de ACE, no ejercer profesiones o actividades que se relacionen directo o indirectamente con ACE, la inhibición de los puntos anteriores tiene una extensión temporal de un año.
Lo antes señalado no son aplicables para tareas desempeñadas en forma horaria como docente en instituto. Bueno, de la lectura y estudio de los numerales antes señalados se desprende que el doctor Danza no está inmerso en ninguna de las prohibiciones o limitantes establecidas. Específicamente no le son aplicables las hipótesis señaladas en los numerales A y B, ya que no ocupa cargos que dependan de ACE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen con ACE. Como fuera señalado, el doctor Danza realiza labores técnicas profesionales en otros prestados de salud, diferente a ACE, sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones, limitándose a mantener esas situaciones desde antes de asumir el cargo de presidente del directorio de ACE. En efecto, esas tareas absolutamente técnicas asistenciales son en el marco de su experticia, capacidad y conocimiento que nada tiene en relación con su labor en ACE. Bueno, están quienes creen que esta es la lectura correcta y quienes entienden que, bueno, en el espíritu, tanto del artículo 200 como del artículo 9 de la ley 18.161, en realidad ya el hecho de desempeñar una actividad privada en una mutualista, como es el caso de Danza, que lo hace en dos, con una carga horaria importante y que no sería solamente médico consultante, eso por lo menos era lo que señalaba hoy en el informe, en el programa Así nos va de Carve, ¿no? En realidad estaría incumpliendo la ley, entre otras cosas, señalando que en realidad hace, por ejemplo, contrata servicios de estas instituciones. Entonces, estas instituciones indirectamente están vinculadas a ACE a partir de la definición de que un directorio y alguien que preside ese directorio puede tomar decisiones en relación a contrataciones de servicios tercerizados desde las mutualistas privadas. Bueno, los Colorados, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado pidió la renuncia, los blancos también fueron por el mismo camino, todavía no hubo una respuesta de Danza, sí informe de jurídica del Ministerio de Salud Pública que entiende que las actividades son compatibles y no violan la normativa, y ahora habrá que esperar cuál es la decisión del gobierno, ¿no? Hay un caso precedente similar que ocurrió en el 2008, el de Baltasar Aguilar, que también prestaba servicios en su policlínica mientras presidía ACE, y al sobrevenir de denuncias públicas debió renunciar a solicitud de la entonces ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz. Es decir, en el 2008 estuvo el caso de Aguilar, que presidía ACE, que atendía en policlínica, como también lo hace Danza, y en ese momento, después de varias denuncias públicas, Muñoz, ministra de Salud, resolvió cesarlo, pedirle la renuncia, que deje el cargo, ¿no? Entonces ese antecedente también le sirve en este momento a la oposición para decir, bueno, estamos ante la misma situación. Bueno, en la misma situación, entonces el doctor Danza está incumpliendo ya la normativa y como en un momento le pasó lo mismo a Baltasar Aguilar y la decisión fue que renunciara. Esto en el marco de lo que viene siendo algunas renuncias por incumplimiento de la normativa. De pique, al arrancar el gobierno, la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. Después, el quien era presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, que se vio obligado a renunciar por cuestionamiento de incompatibilidades y conflictos éticos, porque era colono. Bueno, ahora está esta nueva situación y habrá que ver qué es lo que va a pasar. Aparentemente en algún momento va a hablar Danza de este tema, el presidente de ACE. No se sabe cuándo ni en qué momento, pero estaría hablando sobre su situación. Yo creo que en esta ya a partir del informe de jurídica lo van a respaldar en su cargo, no creo que haya una renuncia o un pedido de renuncia de ningún tipo. Y bueno, y para la oposición será de alguna manera algo que desde el punto de vista de la narrativa opositora van a decir, bueno, está violando la normativa y deciden atornillarlo en el cargo, ¿no? O sea que si es por A o por B, es decir, si es por A, le piden la renuncia, qué improvisación, bien, otra más. Si es por B, lo están blindando, ¿no? Y lo atornillan en el cargo porque no quieren seguir generando renuncia de autoridades. Sí, bueno, bien. Es doctor en enfermedades autoinmunes. Danza. Es, digamos, de los pocos que hay especialistas en esa materia acá en Uruguay.
Si les parece, hacemos una tanda. Vinimos con el diputado Bruno Giometti, que es economista también. Y vamos a hablar, entre otras cosas, sobre las posibilidades que tiene este gobierno para recaudar por fuera de la actual realidad impositiva que tiene nuestro país. Fácil se impone. Fácil desviarse. Está corriendo la cuenta regresiva hacia el final de agosto, cuando el Poder Ejecutivo envía al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto. Allí el gobierno jugará buena parte de sus cartas respecto a las transformaciones que pretende llevar adelante a lo largo de este periodo. Y para eso los recursos son clave, así que buena parte de las expectativas está puesta en si aparecerán en el presupuesto nuevas fuentes de financiamiento que puedan solventar los compromisos que el Frente Amplio asumió. El debate que promovió el PIT-CNT para agravar el 1% más rico y destinar esos recursos a primera infancia no tuvo de momento eco ni en el equipo económico ni en el presidente, pero según el semanario Búsqueda, el Ministerio de Economía sí tiene estudio incluir en el presupuesto un gravamen a la rentabilidad generada por los depósitos y las inversiones de residentes de Uruguay en el exterior. También está la idea del impuesto mínimo global para implementarlo en algún momento. Pero sobre esta primera, es una idea que entusiasma particularmente al diputado del Frente Amplio, Bruno Giometti, quien ya venía realizando pedido de informes para saber a cuánto asciende la cifra de depósitos e inversiones de residentes de Uruguay en el exterior. Y la respuesta que obtuvo fue de 62.000 millones de dólares. Así que a la espera del ingreso del presupuesto en el Parlamento, vamos a conversar sobre cómo mira este tema específico el diputado Giometti, que también es economista, y ahora comentaremos algunas cosas más que tiene en su currículum, pero bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy bien, con mucho trabajo, por suerte. Bien, diputado del Frente Amplio, Partido Comunista, estuvo en el Instituto Cuesta de Duarte también, hasta hace no mucho, así que, digamos, es una persona que los temas económicos le interesan y mucho, ¿no? Si te parece, cuenta de Twitter de Bruno Giometti, y ahí expresabas que si el gobierno fuera por el camino de gravar las ganancias por rentas de inversiones en el exterior, que hoy no están grabadas, tú estarías de acuerdo, es decir, básicamente vamos por ahí. ¿Qué es lo que se graba hoy? Danos un poco de contexto con respecto a el alcance que tuvo, digamos, la reforma tributaria en Uruguay y por qué no se llegó a grabar estas ganancias que expresábamos, y qué potencial tiene, qué dinero se podría recaudar efectivamente de instalar esta ampliación. Sí, bueno, primero que nada, a mí me parece muy bueno que se esté dando este debate. Bueno, todo lo que fue y viene siendo, mejor dicho, el debate sobre gravar al 1% más rico, esta discusión que se ha dado en torno al tema de los depósitos en el exterior, que bueno, nosotros hicimos ese pedido de informe que da cuenta de un aumento muy considerable en los últimos años de los recursos que hay de residentes uruguayos en el exterior, o sea que no se valorizan en el espacio económico nacional, sino que se están valorizando en el exterior. Y bueno, nos parece que es una discusión que está bueno que se dé. Ya eso es un avance porque bueno, en definitiva, cómo una sociedad financia al Estado, que después hace políticas públicas que son importantes, que van dirigidas a los sectores más vulnerables, es una discusión que no puede estar vedada, no puede ser algo que se dé muy cada tanto. Nosotros a veces decimos, bueno, hace 20 años que se dio la última reforma tributaria, es del 2006, se va a cumplir 20 años el año que viene, y bueno, nos parece que es una discusión que tiene que ser más permanente respecto a cómo el Estado recoge los recursos. En particular, esto de los depósitos en el exterior tiene que ver con algo que quedó sin hacer, digamos, en la reforma tributaria de 2007 y algunos cambios que hubo posteriormente. Y bueno, lo que ocurre es que hay algunas formas de ganancia de esos capitales que están en el exterior que no están grabadas, otras sí lo están. Por ejemplo, de 2011, las utilidades y los dividendos de las inversiones financieras en el exterior sí están grabadas por IRPF al capital, pero hay otras formas de ganancia de capital, por ejemplo, los incrementos patrimoniales, los fondos de inversión, que no pagan impuestos por las ganancias que tienen, y en ese sentido esta propuesta, si bien no conocemos en detalle hasta que entre el presupuesto, pero por lo que ha circulado públicamente, vendría a corregir esa situación, y desde nuestro punto de vista es algo muy bueno, porque además de corregir un problema de diseño que venía con la reforma tributaria anterior, que fue muy buena, pero dejó cosas como esta,
Además de eso, va en la línea de lo que plantea el programa del Frente Amplio, que dice, bueno, aquellos sectores que tienen grandes acumulaciones de riqueza y los residentes uruguayos que tienen depósitos e inversiones en el exterior son parte de eso, tienen que aportar más por aquello de que pague más el que tiene más, para que pueda pagar menos el que tiene menos y para que se puedan desplegar las políticas destinadas a pobreza infantil, a educación pública, vivienda, que se comprometió el Frente Amplio. Entonces, en ese sentido, es una propuesta que es valiosa. Vamos a ver cuando llegue en el presupuesto las características concretas que tienen. Algunas estimaciones plantean que se podría recaudar en el entorno de 100 millones de dólares por año. Es una cifra importante para hacer frente a algunas de las cuestiones que están planteadas en el programa de gobierno, en las 63 prioridades de gobierno y en el programa del Frente Amplio. Y bueno, para nosotros no sustituye tampoco otras discusiones como la del 1%, que para nosotros es algo que tiene que seguirse dando tanto en la sociedad como en la fuerza política, vinculado no solo a corregir cuestiones del sistema tributario actual, que hay que hacerlo, o por ejemplo el tema del impuesto mínimo global a las transnacionales, que es algo en lo que hay que también avanzar y eso va a venir a la ley de presupuesto, sino también rediscutir aspectos del sistema tributario en general. Ahí se ha hablado del tema del impuesto al patrimonio, el 1%, la lógica es esa, es decir, bueno, los que tienen en patrimonio, los que son el 1% más rico en patrimonio, que tienen patrimonio de más de $1 millón, que puedan hacer un aporte del 1%, y eso recaudaría una cifra bastante superior, como en el entorno de los $800 millones, que sí daría para hacer políticas mucho más contundentes, por ejemplo, en materia de pobreza infantil. Para nosotros no son discusiones, no es que esto salde de la discusión anterior, sino que es complementaria y en ese sentido lo vemos como Pero capaz como que la positivo. gente no está tan digamos, acostumbrada a escuchar esta discusión de grabar las ganancias por rentas de inversiones en el exterior. ¿Por qué no se implementó en la reforma original este gravamen? ¿Por qué no se alcanzó a las rentas de inversiones en el exterior? Habría que ver, quizá tenía que ver con cuestiones técnicas, de que hay a veces intercambio de información impositiva que se hace con otros países, que se van firmando acuerdos que permiten ir aumentando la información que se tiene. Eso puede ser una parte de la explicación, y también por cuestiones vinculadas con que los recursos no eran tan grandes en otro momento. Esos recursos que estaban en el exterior no eran de la cuantía que hay ahora. Si ya vemos los últimos 4 años, hablamos de más de una duplicación. Seguramente en el 2007, 2008, los recursos habiendo salido recientemente de una crisis, seguramente los recursos en el exterior no eran tan grandes. Habría que ver los datos, pero ante la pregunta te digo, esa podría ser una hipótesis de que, bueno, se dijo, ¿para qué vamos a ponernos tan finos con esto si en realidad igual es poco dinero el que está invertido y depositado de esta forma, que ya no es la situación que tenemos ahora, donde hablamos de casi un PBI entero, un poco menos, pero cifras en ese orden, que está depositado o invertido en el exterior, ¿no? ¿Y ese porcentaje qué está grabado hoy por el IRPF? Bueno, eso tampoco lo sabemos exactamente. Yo en el pedido de informe que hice pedí que si podía haber algún tipo de desglose, y en realidad vino la información agregada. Desconozco por qué, si esa información es que no se tiene tan desagregada o por temas de secreto estadístico, de secreto tributario, pero también por algunas consultas que hicimos con gente que conoce más el mercado financiero y digamos ese mundillo, se plantea que podría haber más de la mitad de esos depósitos e inversiones financieras que no estén alcanzados por el IRPF 1 a las utilidades, que es lo que sí hoy se cobra, ¿no? O sea, podríamos hablar de que de esos 62.000, cifra aproximada, porque también es de 2023 y habría que ver si tuvo alguna eventual variación, capaz que más de 30.000 millones todavía no tienen ningún gravamen específico vinculado con su rentabilidad o las ganancias patrimoniales que tienen esos recursos, ¿no? Que tiene que ver justamente con fondo de inversión o con propiedades inmobiliarias, fondos de inversión, la valorización de los propios activos. Si por ejemplo tenés acciones de una empresa en el exterior, eso te puede dar una ganancia por la propia valorización de esa acción en el mercado financiero. Lo mismo con los bonos, ¿no? Los bonos pagan un interés, pero además se pueden valorizar por su propia compra-venta en el mercado financiero. Y yo creo que tiene que ver con eso, con que esas ganancias por incremento patrimonial hoy no están grabadas. Y bueno, se ha estado viendo por gente que sabe más de este tema que yo seguro, que eso está haciendo recursos muy, muy significativos.
y que no sería justo, del todo justo, estar grabando las utilidades y los dividendos, que son una forma de ganancia, y no otras formas de ganancia de capitales que también están en el exterior, o incluso que se esté grabando capitales que están en esos formatos en la economía local y no en el exterior. Termina siendo hasta como un desincentivo a tener los recursos en la economía doméstica valorizándose acá. Si en el exterior pago menos impuestos que acá, tengo un incentivo a sacar la plata para afuera si lo puedo hacer, ¿no? Se habla de porcentajes, por ejemplo, de cuál sería el porcentaje con que se grabarían esas utilidades. No, eso no, o sea, no lo conozco. Seguramente el Ministerio de Economía, que es el que está elaborando en detalle la propuesta, ya lo tenga avanzado, pero eso cuando llegue el proyecto de ley de presupuesto lo vamos a conocer en detalle. Ahí está, yo escuché que sería en el entorno del 6%, por ejemplo. Puede ser que es una tasa parecida a la del IRPF categoría 1, que es del 7% en algunos activos y del 12% en otros. Y vos, Bruno, hiciste este pedido informe que te dio esta cifra global de 62.000 millones de dólares, ¿no? De residentes de Uruguay en el exterior. Básicamente de inversiones, de depósitos. O sea, estamos hablando de todo el paquete de dinero que está afuera en depósitos, en fondos de inversión, en propiedades, en todo. ¿Pudiste abrir esos números y ver, por ejemplo, qué tipo de residentes de Uruguay son los que tienen ese dinero? ¿O tenés la cifra dura? Tenemos la cifra global porque es lo único que se nos mandó. Supongo que lo que te decía antes, por temas de no disponibilidad de la información o de secreto tributario. Pero bueno, en realidad ese pedido de informe, más que pensando en esto después que va a ingresar al Parlamento, que ahí seguramente podamos intercambiar con el Ministerio, ver más información, lo que buscaba ilustrar era esto de que en los últimos 4 o 5 años vos tuviste un aumento muy significativo de los recursos, independientemente de la magnitud global, que es importante, tenés una duplicación, ¿no? Entonces es como para polemizar con esa teoría del Maya Oro, de que bueno, lo que tiene que hacer el Estado es retirarse de la economía y que el capital privado ahí va a invertir y va a arrastrar a la economía. Y un poco lo que vimos en los últimos 4 años pareciera ser que en realidad los grandes capitales, muchos prefirieron ir a valorizarse al exterior, a pesar de que el gobierno anterior tenía un discurso muy fuerte de darle ventajas al capital en términos generales en la economía también doméstica. Entonces era un poco para polemizar también con esa visión de que, bueno, el Estado lo que tiene que hacer es desregular lo más posible y que ahí el capital va a venir a invertir, va a generar desarrollo, va a generar crecimiento económico. Y lo que vemos que en los últimos 5 años el crecimiento económico fue muy bajo. Es verdad que ya venía siendo de antes, pero eso no se revirtió en los últimos 5 años, la tasa de crecimiento muy, muy baja de la economía. Y sí pasó que muchos capitales se fueron al exterior, prefirieron eso que invertir en la economía doméstica. Pero en el anverso ¿Se fueron o ya estaban, por ejemplo? Bueno, es que en 2019 la magnitud era mucho menor. O sea que hubo una parte grande que se fue. Porque también pregunto, ¿no? De la total ignorancia. Si vos obtenés la residencia y pasás a ser un residente uruguayo, de pronto no moviste, ¿no? Capitales desde acá hacia el exterior, sino que ya los tenías en el exterior porque los tenías allá o porque los moviste de otro lado. El hecho que ahora como residente uruguayo, tus activos empiezan a ser parte de lo que se considera, ¿no? El capital de los residentes en el exterior. Sí, eso es un buen punto y seguramente haya una parte de ese aumento que sea explicado por esta política que se hizo de... Por eso te decía, una política de impulso a extranjeros que se instalen, tengan residencia fiscal y eventualmente residencia de hecho, en nuestro país, y que eso capaz que multiplicó la cantidad de depósitos en el exterior. Nuestra hipótesis es que una parte de eso responde a esta política, o sea que es como tú decías, capitales que ya estaban afuera, y otra es, bueno, capitales que estaban valorizándose en la economía local y se fueron al exterior para obtener una mejor renta. Sí. Hay una pregunta de si con esta medida no desalentás ese fomento a la residencia fiscal que se hizo durante un tiempo y eventualmente te quedas con una torta. Digo, no estás grabando nada ahora, ¿no? Pero capaz que por otro lado perjudicas al país. Es un posible argumento que te pueden poner arriba de la mesa. Sí, siempre cualquier medida tributaria tiene algún efecto de incertidumbre o algún aspecto de incertidumbre en su efecto final.
en este caso yo creo que el Ministerio de Economía, pongo las manos en el fuego de que va a ser lo suficientemente serio a la hora de diseñar el instrumento para que no tenga esos efectos. O sea, es algo que tiene que estar muy estudiado. Incluso si uno piensa en lo que fue el proyecto que planteó Astori cuando era senador en 2021, que ahí también se planteaba un gravamen a los depósitos en el exterior, y ahí era a los activos, no era ni siquiera a las ganancias. Sí, transitorio era. Era transitorio, es cierto, pero digamos, creo que no se esperaba que fuera a generar efectos de que se terminaran yendo a la estampida y que eso hubiera generado que se te cayera la recaudación en lugar de aumentar, ¿no? Eso siempre hay algún grado de incertidumbre, pero yo creo que diseñándolo bien, el efecto neto puede ser más que positivo y no implica ir en contra de esa política de atracción de inversiones que es parte de lo que viene teniendo nuestro país hace bastante tiempo, y para nosotros está bien, simplemente que hay que ir ajustando las características, ¿no? Esto de los depósitos en el exterior es cobrarle algo que no le estás cobrando cuando sí le estás cobrando a otro tipo de renta. Esto también se engancha con otra discusión que se ha dicho que capaz que venía algo también planteado en el presupuesto, hay que ver, vinculado con el tema de las exoneraciones fiscales, la COMAP. O sea, hay toda una cantidad enorme de recursos que se destina a exonerar capitales que vienen a invertir, y no hay un seguimiento tan sistemático como debería haber, o una evaluación permanente de cuánto eso redunda en desarrollo económico, empleo de calidad, de forma permanente. Es cierto que hay una matriz de indicadores cuando hay una inversión que se presenta para tener la exoneración, pero faltan evaluaciones. Eso también lo incluí en el pedido de informe, en el mismo de los depósitos en el exterior, y en realidad el último documento académico más o menos sistemático que hay de evaluación de la política de exoneración de inversiones de 2016, o sea, casi 10 años. Ha habido después algunos documentos que analizan el tema de zonas francas, por ejemplo, específicamente, pero de la política general de atracción de inversiones y sus resultados, como que falta un análisis más actualizado, y en los últimos años ha crecido de forma exponencial. O sea, Uruguay hoy exonera el doble en IRAE e impuesto al patrimonio de las exoneraciones fiscales que hace 5 años. O sea, hubo un aumento muy considerable, y nosotros por lo menos queremos que se plantee la discusión de, bueno, cuánto de esos recursos en realidad no se le están dando a empresas que igual vendrían a invertir o igual tienen grandes condiciones de competitividad. Hay, por ejemplo, un montón de empresas agroindustriales en Uruguay que reciben grandes exoneraciones, que son del sector que es más competitivo por las ventajas comparativas naturales. Hay empresas que compiten con empresas públicas en algunos rubros que reciben exoneraciones fiscales. Hay, bancos privados que reciben exoneraciones fiscales cuando hacen inversiones. Yo digo que hay que verlo, ¿no? Porque después tenemos algunos informes que muestran las ganancias de los bancos privados y son muy altas, o han sido muy altas en los últimos años. Entonces, ¿hasta qué punto es razonable que el Estado les dé exoneraciones fiscales por las inversiones que hacen? Si igual después van a tener ganancias muy altas, y eso termina siendo recursos que el Estado termina destinando a esas cuestiones sin poder direccionarlos bien, ¿no? Entonces, eso nos parece que es una discusión para darla, ¿no? Y capaz que no para terminarla en el presupuesto, es para darla de forma permanente. Sí, va más allá de esta ley presupuestal, ¿no? Pero es muy probable que esta ley presupuestal traiga esas correcciones. Los depósitos que están en el exterior, o las utilidades que están en el exterior, que no se están grabando, y probablemente el tema del impuesto mínimo global, ¿no? Porque eso también estaría afectando las concesiones tributarias que se dan en zonas de exoneración de impuestos. Ahora, mirando un poco el panorama del Uruguay, ni que hablar que siempre es bueno tener mucha información, mejor información más detallada, la evaluación de esas informaciones para ver cómo se puede direccionar mejor, por ejemplo, el instrumento tributario. Es decir, a quién exonerás, a quién no. Pero por otro lado, algo que tú decías, ¿no? Desde el punto de vista macro, Uruguay tiene una economía estable, tiene un sistema político estable, tiene una seguridad jurídica bien ponderada, pero hace 15 años que la economía prácticamente está estancada o crece mínimamente, ¿no? Y vos tenés en Uruguay una presión fiscal
que es de las más grandes de la región, junto con Argentina, junto con Brasil, ¿no? Que ronda el 30% del PBI. ¿Cómo haces para en ese marco tomar decisiones que impliquen aumento de impuestos o revisar de pronto exoneraciones fiscales sin afectar una realidad de estancamiento, de quietud? Muchos que vienen a invertir también, y lo estamos viendo con algunas de las empresas que estaban instaladas en Uruguay, dicen, bueno, en Paraguay la presión fiscal es del 12, del 14%, tienen concesiones tributarias muy amplias, tienen el famoso triple 10 para algunas empresas, allí la rentabilidad es mayor, la flexibilización laboral es más grande. Si yo quiero avanzar en un Uruguay que logre captar la inversión y que sea más productivo para que crezca su economía, también tengo rivales potentes en el sentido de las exoneraciones tributarias. ¿Cómo lográs un equilibrio ahí para entre lograr captar una mayor recaudación, pero a la vez no ahuyentar a nuevos inversores? Y bueno, es el gran desafío. Yo creo que algo que es muy positivo es que en esta discusión se han involucrado economistas muy, muy importantes en la disciplina, ¿no? Estamos hablando de doctores en economía, que es la máxima grado académico que se puede tener, que han estado defendiendo, por ejemplo, esta propuesta del 1%, pero conceptualmente, sin entrar en el fetiche del número, que es más una cuestión de comunicación, ¿no? Pero esta idea de que es posible, si se diseña bien el instrumento, aumentar la recaudación focalizando la misma en los sectores de mucha acumulación de riqueza, en la lógica de, como tienen mucha riqueza, seguramente muchos de ellos pueden hacer frente a una carga tributaria un poco mayor, y que eso tiene que tener un destino en cuestiones que son prioritarias, ¿no? Yo creo que lo de la pobreza infantil, acá estamos discutiendo mucho de la parte tributaria, que es un poco para lo que me invitaron hoy, pero lo principal es la otra cara de esa moneda, que es decir, bueno, en realidad lo que pasa, además de que podemos considerar que hay que mejorar el sistema tributario de manera genérica, es que necesitamos recursos para atender algunas prioridades que son urgentes en materia de gasto, que requieren recursos, como por ejemplo la pobreza infantil. La pobreza infantil. Por ejemplo, alguien señalaba la otra vez en Twitter, por un lado la teoría del derrame, ¿no? Es decir, una economía que crece nomás, por ejemplo, te va a solucionar los temas de pobreza. Está claro que no es así. Yo te lo planteo al revés. Y por otro lado, planteaba, ya el Uruguay recauda 22.000 millones de dólares. ¿Por qué? Por ejemplo, si hablamos del impuesto del 1% a los ricos, ¿por qué los próximos 800 van a ser los que realmente se focalicen y logren sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Es decir, si no lo logramos con los 22.000 millones que ya recaudamos, que nos hace pensar que los próximos 800 vamos a consolidar el éxito. Primero que, bueno, la teoría de que creciendo se disminuye la pobreza se cumple en algunas circunstancias y en otras no. En los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio hubo crecimiento económico, hubo políticas muy contundentes que se hicieron para disminuir la pobreza y la desigualdad, y eso se logró, pero después tuviste 10 años en que la economía creció al 1%, si mirás el acumulado creciste un 11% y la pobreza infantil no se movió ni un milímetro. O sea, eso lo que te dice es que el crecimiento gradual de la economía no te permite bajar la pobreza. Hay algún lugar donde no llega nunca. Claro, exacto. Hay una pobreza estructural a la que se llegó y eso... Y ahí quedó planchado. Ahí quedó planchado si vos no haces una política mucho más contundente que lo que hemos estado haciendo ahora. Y lo otro, yo comparto que seguramente haya esferas en el Estado en que se puede optimizar el gasto. Lo que sí, y esto lo plantea mucha gente que estudia más que yo, capaz, los temas vinculados con el sector público, la economía presupuestal, tampoco es tanto como se piensa lo que se puede, digamos, por la vía de la mayor eficiencia del Estado, recaudar, ¿no? Está como muy instalada esa idea de la burocracia, a veces puede tener algún punto esa cuestión, pero si uno mira, la mayoría de los funcionarios públicos, por ejemplo, en realidad son maestras, personal de la salud, policías. Está la parte de las intendencias en el interior, que es otra parte vinculada también con una cuestión de autonomías ahí que... Sí, los salariales te llega al 85%. Y los salariales te llevan un montón y no es por ahí donde podés recortarlo, más seguro. Quizá podés en algunos organismos decir, bueno, acá
hay un funcionario que sobra, lo que sea, pero no son los grandes números, más allá de que creo que el gobierno tiene un compromiso por optimizar el tema de la eficiencia del Estado, pero sí creo que hay que... Está bueno dar la discusión en esta doble dimensión, ¿no? O sea, por un lado, cobrar a quienes pueden aportar más en esta situación, y nosotros creemos a partir de estudios muy sofisticados y muy rigurosos, que hay un 1% o un sector que capaz que no es el 1%, es el 0,8 o el 1,2, pero un entorno de algunas decenas de miles de personas que pueden hacer un aporte adicional y que si eso se diseña adecuadamente puede tener efectos contundentes sobre la pobreza infantil. ¿Qué digo diseñar adecuadamente, por ejemplo? Establecer, para que esa plata no se pierda, entre comillas, en rentas generales, establecer un fondo específico. Un fideicomiso. Blindar legislativamente, que es algo que se puede, esos recursos para que no se puedan usar para ninguna otra cosa que no sea política de pobreza infantil, que tiene una parte que es transferencias y otra Casi parte... una tasa, digamos. Claro, el impuesto a primaria es así, o sea, es un impuesto, tiene ese nombre que va a algo específico, y después algo que también se puede hacer si sirve para que esta discusión avance, es que sea transitorio. Eso también es algo que puede... Porque en definitiva, la pobreza infantil es algo que tenemos que lograr bajar lo antes posible, porque también de eso depende el crecimiento y el desarrollo futuro. A veces se dice, sin crecimiento no puede bajar la pobreza. No, es un perro que se muerde la cola. Y en realidad es al revés. Claro. Sin bajar la pobreza de forma contundente, lo que vamos a tener es que dentro de 10 o 20 años, el mercado de trabajo, claro, incluso el mercado de trabajo que vamos a tener, los adultos del futuro, si son los niños pobres de hoy, van a tener menos productividad, menos capacidades laborales, y en ese sentido, una política que atienda de forma contundente el tema de la pobreza infantil termina siendo pro-crecimiento, pensada en un plazo mediano y largo, y obviamente que no tiene que descuidar, no tiene que dinamitar el crecimiento económico en el corto plazo, y yo creo que si se hace con un diseño adecuado, las políticas tributarias progresivas pueden no tener efectos negativos ni sobre el crecimiento ni sobre la inversión. Bruno, tenemos que hacer una tanda y seguimos... porque está bien, hay que recaudar dinero para focalizar en pobreza infantil, pero todavía no tenemos claro cuál va a ser la política de gobierno. Vos necesitas herramientas después para atacar la pobreza infantil, no solamente transferencia, necesitas articulación entre ministerios, trazabilidad, muchas cosas más. Hay una idea, ahora hubo una reunión de la agrupación nacional de Frente Amplio el fin de semana, que tuvo el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. ¿Se habló sobre esas herramientas o solamente se están tirando trazos gruesos sobre lo que se quiere atacar en el presupuesto? Después de la tanda, si querés, charlamos algo de eso. Estamos con Bruno Giometti, diputado del Frente Amplio. Es fácil desviarse. Estamos conversando con Bruno Giometti, diputado del Frente Amplio, del Partido Comunista. Estamos hablando de los márgenes que tiene este gobierno para ampliar su recaudación a través de ampliación de tributos existentes, nuevos tributos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de plata. Se necesita plata, por ejemplo, para atacar la pobreza infantil, que es uno de los compromisos de campaña. Ahora, con la plata no basta. Necesitas también herramientas eficientes que ataquen el problema concreto, que no se pierda dinero en el camino. En ese sentido, te pregunto si en el marco, por ejemplo, de esta reunión que tuvieron con el secretario de Presidencia el fin de semana, ahí estuvo la Agrupación Nacional de Gobierno, hablando sobre la ley de presupuestos, si se habló sobre esto, sobre no solamente la recaudación, pero también las herramientas a utilizar. En realidad fue una reunión bastante más general, no se habló específicamente de las distintas medidas que van a venir planteadas en el presupuesto o que están en el debate, pero creo que es algo que tiene que estar obviamente en la discusión, en definitiva, sea más o menos recursos que podamos tener para pobreza infantil, cómo se van a ejecutar, con qué mecanismos y siendo eficientes en la ejecución. Ahí hay una serie de compromisos que se han planteado en las 63 prioridades, está el tema de los refuerzos en las transferencias monetarias ya existentes, que está planteado ahí negro sobre blanco, y después hay otras políticas que no tienen no son estrictamente políticas de transferencia monetaria, pero también, si uno las focaliza bien, pueden ir dirigidas a la población más vulnerable, que es lo que hay que hacer, vinculada, por ejemplo, con los cuidados, con el trabajo, con la vivienda, que deberían formar parte de esa batería de acciones. Y creo que está bueno combinar esas cuestiones, ¿no? O sea, uno podría decir, todos los recursos que se obtienen vayan por transferencias monetarias, que eso
permitiría una reducción directa de la pobreza medida por los ingresos, pero capaz que también es más después sostenible en el tiempo y los resultados pueden ser, que eso hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. Sostenible en el tiempo también políticas vinculadas con otras esferas que hacen también a la pobreza en un sentido más estructural, vivienda, trabajo, cuidados, creo que son un poco las que se han hablado. Hay un economista, Matías Brum, que ha hablado bastante de estos temas, ¿no? Porque ahí está el verdadero combate a la pobreza. El propio Matías Brum, que vos lo acabás de mencionar, él decía, a ver, si es por un tema de ingreso, yo te soluciono la pobreza con $200 millones. Es decir, hago una transferencia directa que va a sacar de la línea de la pobreza a la gran mayoría de las personas. Y eso era con la línea de pobreza anterior, ahora sería bastante más, pero ahora sería más. Es una cifra inferior a lo que exacto, a lo que en realidad necesitas para hacer unas políticas más integrales, ¿correcto? Que tienen que ver justamente con otro tipo de posibilidades que pasan por la, como decía, por la vivienda, por la educación, en fin. Los cuidados. El trabajo. El empleo, ¿no? La capacitación. Sí, es un poco por ahí el debate. Hay algunas medidas vinculadas a esas áreas que van a venir en el presupuesto, porque están planteadas en las prioridades, como decía. Y bueno, creo que en la discusión parlamentaria lo que tenemos que lograr es generar una síntesis que permita, bueno, salir de ahí con algo que le podamos llamar un plan contundente para disminuir la pobreza infantil. No de un día para el otro, pero sí con una política que sea más de shock, por llamarla de alguna forma, que lo que logramos en los últimos 10 años, que fue prácticamente nada. Ahora no va a ser agradable esta discusión que se viene, ¿no? Y sobre todo tratar de conformar las expectativas de las personas, especialmente de las personas que votaron por un cambio de gobierno. Digo, porque ese presupuesto va a venir con un ajuste. Si vos tenés un 4% de déficit fiscal, este mismo gobierno va a tener que procesar un ajuste, sobre todo en un contexto donde de pronto la economía para el 2025 crece 2%, para el año 2026 no mucho más que eso. Es decir, que el crecimiento no te da para poder realizar un ajuste sin tener que limitar mucho el gasto, que es lo que aparentemente vamos a ver en este presupuesto, ¿no? Un gasto limitado, es decir, una frazada corta que muchos van a querer manotear su pedazo y se van a generar las obvias tensiones del caso, ¿no? Sí, yo no usaría la palabra ajuste en el sentido de que, si bien el gobierno va a mandar una ley presupuestal donde el déficit fiscal al final del periodo sea menos que al principio, que eso es algo que compartimos incluso como criterio general, manda un espacio fiscal incremental. O sea, hay incremento de recursos, se habla de $140 millones para el primer año y después algo bastante por encima de eso. O sea que habría un incremento de recursos respecto del periodo anterior. El crecimiento económico, que generaría aumento de la recaudación, más algunas acciones que vienen planteadas, como veníamos hablando más temprano, permitiría igualmente, a pesar de gastar un poco más, bajar el déficit fiscal. Eso como criterio general. Ahora, lo que tú decías es estrictamente correcto en el sentido de que los recursos van a ser escasos seguramente para las expectativas de transformación que tenía la sociedad, porque también venimos de 5 años donde, bueno, buena parte de nuestra gente vivió peor que antes, y porque en general los gobiernos de izquierda, y creo que es algo que es bueno para la izquierda que esto sea así, que generan más expectativas populares, ¿no? Uno piensa a veces en los gobiernos de derecha, como dice el compañero O'Donnell, vienen con el mandato, ¿no? Usa ese término, de recortar el Estado, y a veces se los mide a los gobiernos de derecha por cuánto ajustan el Estado, y a los gobiernos de izquierda se los mide por la baja de la desigualdad, por cuánto contribuyeron a mejorar la vida de los más vulnerables, etcétera, etcétera. Y eso es desafiante en el contexto que estamos de un gobierno anterior que dejó un montón de deudas para este primer año, un déficit fiscal que es alto, una economía que no es una economía súper vigorosa, como quizás fue en los primeros gobiernos del Frente Amplio, y fue más fácil, entre comillas, crecer y repartir.
Y en ese sentido va a ser un proceso, sí, difícil, desafiante. Ahí, perdón, la derecha también a los gobiernos de izquierda le dice cuánto malgasta. Y quizás uno de los desafíos que tenga este gobierno de Frente Amplio es demostrar que no va a caer en gastos, digamos, Sí, que no correspondían, como pasó en otras elecciones. ¿Cómo mejorar con recursos limitados? Ese es el desafío, porque mejorar con amplios recursos, para cualquiera, sea de derecha o de izquierda, es mucho más fácil. Ni que hablar si esos recursos, ¿no?, te llegan en un momento que vos partís de un punto bastante jodido, ¿no?, que fue la crisis del 2002. Entonces vos pudiste avanzar notoriamente en salir de esa crisis y mejorar. Pero la realidad es que Uruguay parece haber llegado a un tope, ¿no?, y que desde ahí no podemos salir. Y con algunas alertas muy importantes. Por ejemplo, la demográfica. Uruguay en el 2024 es un país donde hubo más muerte que nacimientos. Entonces, el día de mañana vos vas a tener que sostener una población pasiva con una población activa en relación menor y con parte de esa población activa con problemas muy fuertes de desigualdad, ¿no? Es decir, en torno a su pobreza, capacitación, empleo precario. Entonces, ese Uruguay, que es el que estamos viendo, que no se ha movido mucho desde la época en que la soja valía, por resumirlo, ¿no?, o por ponerlo en un símbolo, valía casi $600 la tonelada, es el Uruguay que realmente desafía a ser creativo y a ser, no solo creativo, a ser osado, temerario, ¿no? O sea, tomar decisiones fuertes en la microeconomía, de regulaciones, buscar un diferencial de impuestos, buscar poder promover, ¿no?, las pequeñas y microempresas que atienden mucha parte del empleo. Es decir, todas esas cosas están por delante. Todas esas discusiones son interesantes, pero también nos están corriendo, ¿no?, de alguna manera. Metiste varios temas ahí que nos podemos quedar hasta mañana. Pará. Pero quiero decir dos cosas breves para... Le tiré una al estilo Juanchi y no me lo vas a cerrar. No, una es que es cierto que es más fácil repartir cuando hay crecimiento, cuando hay bonanza, y el Frente Amplio en los dos primeros gobiernos tuvo una bonanza económica importante, pero también es cierto que en este país hubo, por ejemplo, 3 gobiernos de derecha con crecimiento económico entre el 85 y el 2000, y aumentó la desigualdad, había un desempleo estructural que no se pudo atacar. O sea, no hubo una política. Cuando hay una política direccionada a reducir la desigualdad, los resultados son mejores en esa materia que cuando se deja que la economía crezca y reparta, y eso lo vimos. Si uno compara 85 a 2000, creció la economía y creció la desigualdad. No son las mismas tasas de crecimiento también. Es cierto, pero si uno mira periodo por periodo, hubo crecimientos que son relevantes en la década del 90 y la desigualdad aumentó. Pero bueno, eso por un lado. Lo otro que me parece importante destacar es que es cierto, es muy desafiante poder hacer una buena gestión en un contexto de menor crecimiento económico, y comparto que hay que ser osado y hay que ser creativo en las medidas que se llevan adelante, sobre todo cuando la economía no crece, también para poder generar una base para que la economía sí crezca a futuro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Estrategia Nacional de Desarrollo, de atacar el tema de la pobreza infantil, también es pensando en una economía más productiva en el mediano y largo plazo. Comparto que las reformas microeconómicas son importantes, ahí hay que ver caso a caso las cuestiones que tienen que ver con la eficiencia de los mercados, llamémosle, y después también hay que mirar otras cosas. Tú decías el tema de los impuestos diferenciales. Esto que se habla del 1% va en esa línea, es decir, bueno, el 1% que tiene más, no todo el mundo, sino una cúpula muy concentrada, si se entiende que puede pagar un poco más, le cobramos, y que eso, siempre y cuando no genere problemas de tipo macroeconómico o en la inversión. Impuestos diferenciales a las microempresas respecto de las grandes, ¿no? Que hoy lo que pasa es al revés, ¿no? Muchas veces las más grandes son las que se llevan las mayores exoneraciones fiscales, y las micros son las que tienen más dificultades para funcionar.
Y bueno, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con esas medidas osadas, me parece que está bueno discutirlas. En Uruguay a veces nos pasa eso de que nos tomamos tanto tiempo para todo que a veces nos quedamos por el camino. Yo decía, la última reforma tributaria ya va a cumplir 20 años. Capaz que nos parece que fue ayer, porque acá todo... Sí, pero ya pasaron y dos en el mundo, ¿qué pasó en 20 años? Trump, en la crisis del 2008, 10.000 millones de cosas. ¿Qué pasó incluso en la ciencia económica? Esto lo dice con Mauricio da Rosa con mucha claridad. Hay cosas que hace 3, 4 años, en materia de cómo hacer política tributaria, cómo hacer medidas contra la desigualdad, no se sabía, no había evidencia académica, no había evidencia académica sobre la riqueza. Eso empezó con Piketty en el 2008, 2009 y ahora la hay. Entonces, tomar esos recursos que tenemos, esa nueva información, esas nuevas capacidades para hacer mejores políticas. Y yo creo que siempre en un gobierno de izquierda lo que lo distingue es combatir la desigualdad en todos los planos y en el plano económico, si bien es difícil, porque siempre implica tocar intereses consolidados e importantes, es un poco la línea que hay que seguir. Nos quedó la estrategia que va a seguir el Frente Amplio sin la mayoría en el diputado, porque todo esto que estamos hablando lo tiene que negociar con la oposición. Si tuvieras que definir una palabra, el talante con la que van a ir a negociar con la oposición, ¿cuál sería? Y bueno, tiene que ser creativo, dialoguista. No sabría cómo decirte. Creativo y dialoguista. Sí. Hay que conversar. Esto sí es importante, hay que conversar con todos los partidos, ¿no? Porque no podemos ir con la idea de que los votos para todos los artículos del presupuesto van a estar en determinado partido. Entra a jugar la lógica de los diputados de los departamentos del interior, por ejemplo, que seguramente tengan iniciativas a plantear. Y creo que va a ser una conversación de todos con todos. El Frente Amplio es la bancada de gobierno, tiene 48 diputados, le faltan 2 votos para tener la mayoría. Y después tenés otros partidos que tienen sus representaciones y creo que hay que conversar con todo y quizás algunos artículos salgan con los votos del Frente Amplio y algún partido X y otro de otro partido Z y creo que es un poco el talante con el que hay que ir. Bien. Bruno Giometti, diputado del Frente Amplio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Fácil desviarse.